El subdirector Thompson marcó el nombre de Jason Miller en su lista mientras controlaba a los estudiantes en la noche del baile. Pero no sabía que nunca volvería a ver a Jason. En 2024, las fotografías antiguas y los objetos personales que salieron de la pared de la escuela se convertirían en la clave de un secreto de 27 años. 13 de junio de 1997, viernes por la noche. El gimnasio de Cedar Ridge School estaba decorado con adornos dorados y azules. El salón preparado para el baile de graduación acogía la noche más importante del año para los jóvenes de este pequeño pueblo del este de Texas. Jason Miller, de 18 años, se ajustó el cuello de su smoking negro mientras se miraba una última vez en el espejo. Su cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado, y sus ojos azules brillaban de emoción. Esta noche bailaría con Emma Richardson y tal vez finalmente le confesaría sus sentimientos. Cedar Ridge era un típico pueblo texano con una población de 3,500 habitantes. La gente que vivía de la industria petrolera y la agricultura daba gran importancia a la educación de sus hijos. Jason Miller era uno de los estudiantes más exitosos del pueblo. Era capitán del equipo de fútbol americano, presidente del club de matemáticas y había ganado una beca completa para la universidad. Su padre Michael Miller era el director del banco local, y su madre Linda era maestra de primaria. Eran una familia que vivía el típico sueño americano. La vida escolar de Jason era perfecta. Sus maestros estaban orgullosos de él, sus compañeros lo respetaban. Especialmente tenía una muy buena relación con el subdirector Robert Thompson. Thompson veía a Jason como a un hijo y hablaban frecuentemente sobre sus planes futuros. Thompson, de 45 años, había estado trabajando en Cedar Ridge School durante 15 años. Era un educador disciplinado, confiable y querido por los estudiantes. Se sabía que estaba casado, pero su esposa Mary rara vez asistía a eventos escolares. Thompson generalmente daba la impresión de ser un administrador distante pero justo, enfocado en su trabajo. El baile comenzó a las 7 de la tarde. Jason había recogido a Emma de su casa y cuando llegaron a la escuela, el gimnasio había sido completamente transformado. El DJ tocaba música, las luces coloridas iluminaban la pista de baile. Los estudiantes vestían sus mejores galas para celebrar esta noche especial. Emma se veía hermosa en su vestido de satén rosa. Jason estaba en la cima de la felicidad mientras bailaba con ella. Alrededor de las 9:30, Jason notó la primera cosa extraña. El subdirector Thompson normalmente observaba a los estudiantes desde la distancia durante las noches de baile, pero esa noche era diferente. Parecía estar observando constantemente a Jason, como si tratara de acercarse. Aunque Jason no le dio mucha importancia en ese momento, este detalle cobraría gran importancia 27 años después. Durante el baile con Emma, había sentido que Thompson los estaba observando. A medida que avanzaba la noche, alrededor de las 10 de la noche, Jason notó otra situación que llamó su atención. Thompson, en lugar de hablar con otros maestros, constantemente rondaba cerca de Jason. Incluso se acercó una vez y le dijo: «Jason, hay un tema del que necesito hablar contigo en privado». Jason pensó que esto tenía que ver con las solicitudes universitarias o los planes futuros y respondió: «Por supuesto, señor Thompson, pero hablemos después del baile. Quiero bailar con Emma». A las 10:45, Jason le dijo a Emma: «Voy a salir a tomar un poco de aire fresco, regreso enseguida». La joven asintió con la cabeza y siguió conversando con sus amigas. Jason salió del gimnasio y se dirigió al pasillo de la escuela. Quería refrescarse un poco en la cálida noche tejana. Pero no estaba solo en el pasillo. Thompson estaba allí, como si hubiera estado esperando a Jason. «Jason, justo te estaba buscando. Tengo algo que mostrarte en mi oficina. Se necesita un documento adicional para tu beca universitaria», dijo Thompson con su voz calmada. Jason se sorprendió un poco. Le parecía extraño discutir tal tema en la noche del baile, pero confiaba en Thompson. «Señor Thompson, ¿es tan importante?» «Es la noche del baile», comenzó Jason.
Thompson insistió, solo tomará 5 minutos. El lunes es el último día, necesitamos resolver esto. Jason no protestó. Caminaron hacia la oficina de Thompson. Esta sería la última caminata de Jason Miller. La oficina de Thompson estaba en el segundo piso. Los pasillos estaban silenciosos, la música del baile se escuchaba desde lejos. Cuando entraron a la oficina, Thompson cerró la puerta con llave detrás de ellos. Jason lo notó pero no sospechó, lo consideró como una medida de seguridad normal en una oficina que contenía documentos confidenciales. Thompson fue a su escritorio y comenzó a revolver algunos archivos. Jason, realmente eres un joven especial, dijo Thompson dándole la espalda a Jason. Muy inteligente, muy guapo. Cuando salgas de este pueblo y vayas a las grandes ciudades, serás muy exitoso. Jason comenzó a notar algo extraño en el tono de Thompson. Había algo diferente en su voz de lo normal. Señor Thompson, ¿dónde está el documento? Emma me está esperando, dijo Jason incómodamente. Thompson se volteó lentamente. En su rostro había una expresión que Jason nunca había visto antes. Emma. Sí, es una chica bonita. Pero ella no te entiende, Jason. No puede ver tu verdadero potencial. Yo sí puedo verlo. El corazón de Jason comenzó a acelerarse. Se dio cuenta de que algo estaba saliendo mal. Comenzó a caminar hacia la puerta, pero Thompson le impidió el paso. ¿A dónde vas, Jason? Aún no hemos terminado de hablar. Thompson no tenía los archivos universitarios de Jason en sus manos, tenía algo más. Un objeto metálico pesado que Jason no podía entender. Lo que pasó después se desarrolló muy rápidamente. Jason trató de escapar, pero Thompson lo detuvo. En la lucha que siguió, Jason se golpeó contra el borde del escritorio de Thompson y se lastimó la cabeza. Fue un golpe lo suficientemente fuerte como para desmayar al joven. Thompson entró en pánico. Esto no era lo que había planeado. Thompson tenía que encontrar una manera de sacar a Jason inconsciente de su oficina. Había cámaras de seguridad en el edificio de la escuela por la noche, pero en 1997 el sistema era muy primitivo. Thompson conocía bien el sistema de seguridad y usando los puntos ciegos de las cámaras, llevó a Jason al sótano. Allí, en un viejo cuarto de almacén, escondió a Jason. Cuando regresó al baile, actuó como si nada hubiera pasado. Cuando Emma preguntó por Jason, Thompson mintió diciendo, creo que se fue temprano a casa, le dolía la cabeza. La noche del baile terminó y todos se fueron a casa. Emma no podía entender por qué Jason la había dejado esperando, pero pensó que hablarían al día siguiente. Pero Jason no vino al día siguiente. Cuando su madre Linda Miller se dio cuenta de que su hijo no había dormido en su cama eran las 7 de la mañana. Al principio pensó que Jason había llegado tarde del baile y se había quedado con amigos. Pero cuando llegaron las 10 y Jason aún no había llegado a casa, comenzó a preocuparse. Cuando Michael Miller llamó a Emma Richardson, las cosas se volvieron más complicadas. Emma le contó que Jason había desaparecido durante la noche del baile, que Thompson había dicho que se había ido temprano a casa. Pero Jason no había ido a casa. La familia Miller inmediatamente llamó a la policía. El sheriff William Rodríguez del Departamento de Policía de Cedar Ridge se hizo cargo del caso. Rodríguez, de 48 años, era un policía con 20 años de experiencia. Conocía los casos de personas desaparecidas, pero la desaparición de un joven responsable que estaba listo para ir a la universidad era una situación inusual. Lo primero que se hizo fue determinar los últimos lugares donde se vio a Jason. Cuando examinaron las cámaras de seguridad de la noche del baile, vieron que Jason había salido del gimnasio a las 10:45. Pero no había imágenes posteriores de él. En 1997, los sistemas de seguridad eran limitados y no se habían instalado cámaras en todas partes del edificio de la escuela. Jason parecía haber desaparecido dentro del edificio de la escuela. El sheriff Rodríguez comenzó a interrogar a las últimas personas que hablaron con Jason. Primero se reunió con el subdirector Thompson.
Jason era un muy buen estudiante, dijo Thompson. Estaba bailando con Emma durante la noche del baile. Una vez me dijo que quería hablar conmigo, pero le dije, hablemos después del baile. Después no lo vi más. ¿Jason le dijo algo que le pareciera extraño?, preguntó el sheriff. No, estaba como siempre. Alegre, emocionado. Estaba ansioso por ir a la universidad. La declaración de Thompson parecía consistente. El sheriff tomó notas pero no sospechó. Los días pasaron y no se encontró rastro de Jason. La familia y los amigos estaban en shock. No había razón para que Jason huyera. No tenía problemas financieros, no tenía problemas escolares, su relación con Emma era perfecta. Los medios comenzaron a mostrar interés en el evento. Los canales de TV locales reportaron la situación. La foto de Jason se colgó en todas partes. La investigación policial se llevó a cabo de manera integral. Se buscó en el pueblo de Cedar Ridge y las áreas circundantes. Áreas boscosas cercanas, edificios abandonados, estanques. No se encontró ningún rastro. Jason Miller parecía haber sido borrado de la faz de la tierra. Un mes después, a mediados de julio, el caso se convirtió en un archivo frío. El sheriff Rodríguez había evaluado todas las pistas que tenía, pero no había podido llegar a ningún hallazgo concreto. La familia de Jason Miller no perdió la esperanza. Llamaban a la policía cada semana, hacían búsquedas cada mes. Pero con el paso de los años, sus esperanzas disminuyeron. Cuando comenzó el nuevo semestre en septiembre de 1997, la vida en Cedar Ridge School volvió a la normalidad. El nombre de Jason a veces se mencionaba, pero con el tiempo se olvidaba. Solo su familia y amigos cercanos lo recordaban. Thompson volvió a la normalidad. Continuó como subdirector, nadie sospechaba de él. Era un educador confiable, un maestro valioso. Pero la realidad era completamente diferente. El interés de Thompson en Jason era mucho más que una relación normal maestro-estudiante. Durante años había estado observando a Jason, albergando sentimientos inapropiados hacia él y esperando la oportunidad adecuada. La noche del baile le había dado esa oportunidad, pero las cosas no habían salido como las había planeado. Thompson había escondido el cuerpo de Jason en el sótano del edificio de la escuela, en un viejo cuarto de almacén donde nadie entraba. Permanecería allí durante años, nadie lo encontraría. Thompson no había cambiado su comportamiento después de la desaparición de Jason. Continuó desempeñando el mismo papel de subdirector calmado y confiable. Pasaron 27 años. Thompson se jubiló, se casó, vivió una vida normal. La familia de Jason Miller envejecía, pero aún se preguntaban qué le había pasado a su hijo. Emma Richardson se casó, tuvo hijos, pero nunca olvidó su primer amor. El pueblo de Cedar Ridge cambió, creció, pero la historia de Jason Miller seguía siendo una de las leyendas que se contaban. Cuando llegamos a 2024, comenzaron los trabajos de renovación de Cedar Ridge School. El viejo edificio sería restaurado y equipado con tecnologías modernas. Cuando el equipo de construcción examinó el edificio, descubrió el viejo cuarto de almacén en el sótano. Esta habitación que había estado cerrada durante años se abriría durante la renovación. El capataz de construcción Carlos Méndez quedó conmocionado por lo que encontró cuando abrió la puerta del cuarto de almacén. En la habitación, junto a viejas mesas, sillas y pertenencias de estudiantes, había algo extraño. En la esquina, había ropa vieja que parecía haber estado allí durante años y fragmentos de huesos. Méndez inmediatamente llamó a la policía. La detective Sarah Johnson del Departamento de Policía de Cedar Ridge llevó a la escena. Johnson, de 35 años, era una detective especializada en medicina forense. Cuando examinó la habitación, se dio cuenta de que esto podría ser una escena del crimen. Los objetos encontrados en la habitación eran de los años 90. Un smoking viejo, zapatos y lo más importante, una tarjeta de identificación de 1997, Jason Miller. Finalmente se habían encontrado las pistas del joven que había sido buscado durante 27 años.
Johnson inmediatamente llamó al Laboratorio de Crímenes del Estado de Texas y solicitó al equipo forense. El análisis de laboratorio mostró que los huesos pertenecían a un joven de alrededor de 18 años. Cuando se compararon los registros dentales, estos eran los restos de Jason Miller. Después de 27 años, el mayor misterio del pueblo de Cedar Ridge comenzaba a resolverse. La investigación de Johnson se centró en la noche del baile de graduación, la última vez que se vio a Jason. Aunque las grabaciones de las cámaras de seguridad de 1997 se habían eliminado hace mucho tiempo, algunas fotografías y documentos aún estaban disponibles. Johnson sacó la lista de todos los maestros y empleados que estuvieron en el edificio de la escuela esa noche. El nombre más llamativo era Robert Thompson. Como subdirector, conocía bien a Jason y estuvo en la escuela esa noche. Johnson decidió visitar la casa de Thompson jubilado. Thompson, ahora de 72 años, vivía en una pequeña casa fuera de Cedar Ridge. Cuando Johnson habló con Thompson, notó que el anciano estaba nervioso. A pesar de que habían pasado 27 años, cuando Thompson escuchó el nombre de Jason Miller, su rostro cambió. Por supuesto que recuerdo a Jason, dijo Thompson. Era un muy buen estudiante. Su desaparición nos entristeció a todos. Señor Thompson, ¿cómo fue su última conversación con Jason en la noche del baile?, preguntó Johnson. La respuesta de Thompson fue la misma que su declaración de 1997, pero la detective notó que las manos del anciano temblaban. Estaba como siempre. Feliz, emocionado. Estaba ansioso por ir a la universidad. Johnson solicitó permiso para examinar la casa de Thompson en detalle. Thompson se opuso, pero no pudo resistirse cuando se emitió una orden de registro. En la búsqueda realizada en su casa, se hicieron descubrimientos impactantes. En el estudio de Thompson, había álbumes de fotografías que había estado guardando durante años. En estos álbumes, no solo estaban las fotos de Jason Miller, sino también las fotografías de otros estudiantes varones en los que Thompson había mostrado interés a lo largo de los años. Fotos tomadas en secreto, información personal, notas inapropiadas. El interés de Thompson en Jason era una obsesión mucho más perversa que una relación normal maestro-estudiante. El hallazgo más perturbador fue un diario de Thompson de 1997. En el diario había fantasías detalladas sobre Jason, planes y confesiones sobre esa terrible noche del baile. Thompson había escrito que había llamado a Jason a su oficina, que había tratado de influenciarlo, pero que las cosas habían salido mal. Jason comenzó a resistirse, escribía en el diario. Traté de calmarlo, pero intentó escapar. Accidentalmente. Fue muy rápido. Después no sabía qué hacer. Tuve que esconderlo allí. Johnson arrestó a Thompson. Los análisis de ADN mostraron que el material biológico encontrado en la ropa de Jason pertenecía a Thompson. Después de 27 años, finalmente había salido la verdad. El confiable subdirector del pueblo de Cedar Ridge era en realidad un depredador con intereses perversos hacia estudiantes jóvenes. Thompson, bajo presión, confesó. Admitió que había llamado a Jason a su oficina, que había tratado de comportarse inapropiadamente con él, que cuando el joven se resistió, en pánico le había hecho daño. No planeé matarlo, dijo Thompson. Solo quería estar cerca de él. Pero él no entendió. El pueblo de Cedar Ridge quedó en shock. Aprender que un hombre en quien habían confiado durante 27 años, que había vivido entre ellos, era en realidad un asesino, afectó profundamente a todos. La familia de Jason experimentó el doloroso alivio de finalmente saber quién fue el asesino de su hijo. Michael y Linda Miller ahora estaban en sus 70 años. Después de preguntarse durante 27 años dónde estaba su hijo, aprender la verdad trajo tanto alivio como gran tristeza. Al menos ahora lo sabemos, dijo Linda Miller entre lágrimas. Jason puede descansar en paz. Emma Richardson, ahora casada y madre de 3 hijos, la doctora Emma Collins, recibió la noticia en su casa en Colorado.
Aprender finalmente que le había pasado a su primer amor había respondido preguntas de 27 años, pero también había reabierto viejas heridas. Jason sigue teniendo 18 años en mi mente, dijo Emma. Thompson no solo le robó una vida, sino también nuestro futuro. La detective Johnson, al cerrar el caso, dijo lo siguiente: este caso nos muestra que a veces las personas en las que más confiamos pueden ser las más peligrosas. La familia de Jason Miller encontró justicia después de 27 años. La justicia tardía es mejor que nunca. Robert Thompson fue acusado de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Thompson, que entró a prisión a los 72 años, era responsable del mayor caso de traición en la historia del pueblo de Cedar Ridge. En sus últimas palabras en el tribunal, dijo que se arrepentía todos los días, pero esto no alivió el dolor de la familia de Jason. Cedar Ridge School erigió un monumento en memoria de Jason Miller. El joven finalmente había encontrado la justicia que merecía 27 años después de su muerte, y su verdadero asesino había sido expuesto. La máscara de educador confiable de Thompson había caído, su verdadero rostro había sido revelado. La investigación expandida reveló que Thompson había estado observando y documentando a otros estudiantes durante décadas. En una caja de seguridad encontrada en su garaje, los investigadores descubrieron fotografías de al menos 20 estudiantes varones diferentes tomadas secretamente entre 1982 y 2015. Cada estudiante tenía su propia carpeta con información personal detallada, horarios de clases, rutas que tomaban para ir a casa, y notas perturbadoras sobre sus cualidades especiales. El análisis psicológico de los materiales encontrados reveló un patrón escalofriante. Thompson había estado seleccionando cuidadosamente a sus objetivos basándose en criterios específicos: estudiantes académicamente exitosos, de familias respetables, con pocos amigos cercanos y que mostraran respeto hacia la autoridad. Jason Miller había sido el candidato perfecto según los retorcidos criterios de Thompson. Los registros médicos de Thompson, obtenidos a través de una orden judicial, mostraron que había consultado con varios psicólogos entre 1995 y 2000, siempre pagando en efectivo y usando nombres falsos. Un terapeuta jubilado, el Dr. Martin Reeves, recordó a un paciente que coincidía con la descripción de Thompson. Era un hombre inteligente y articulado que luchaba con lo que describía como pensamientos intrusivos sobre estudiantes. Decía que quería controlar estos impulsos, pero también mostraba signos de racionalización. Dejó de venir abruptamente después de 6 sesiones. La revisión de casos fríos en el área reveló conexiones potenciales con otros 3 casos sin resolver. Entre 1985 y 2003, 3 estudiantes varones de escuelas secundarias en un radio de 100 millas habían desaparecido en circunstancias similares. Aunque Thompson había trabajado exclusivamente en Cedar Ridge, tenía conexiones familiares en esas áreas y había asistido a conferencias educativas en esas ciudades durante los periodos relevantes. El caso más inquietante era el de David Gonfalez, un estudiante de 17 años que había desaparecido de una escuela en Austin en 1999. David era académicamente brillante, capitán del equipo de debate, y había desaparecido después de quedarse tarde en la escuela para un proyecto. Thompson había asistido a una conferencia de administradores educativos en Austin exactamente una semana antes de la desaparición de David. La familia Gonfalez fue contactada cuando las autoridades encontraron fotografías de David en la colección de Thompson. María Gonfalez, la madre de David, ahora de 68 años, había pasado 25 años preguntándose qué le había pasado a su hijo. Siempre supe que alguien le había hecho daño a mi David, dijo entre lágrimas. Era un buen niño, responsable. Nunca se habría ido sin decir nada. Las autoridades de Austin reabrieron el caso de David Gonfalez y comenzaron a excavar áreas donde Thompson podría haber tenido acceso durante sus visitas a la ciudad. Utilizando radar de penetración terrestre, los investigadores encontraron anomalías en el suelo cerca de un parque donde Thompson había dicho que se hospedaba durante sus viajes de trabajo.
El análisis forense de los diarios de Thompson reveló entradas codificadas que posiblemente se referían a otros crímenes. Utilizando criptoanalistas del FBI, los investigadores decodificaron referencias a proyectos especiales en diferentes ciudades y fechas que coincidían con desapariciones sin resolver. Una entrada particularmente perturbadora de marzo de 1999 decía: "AT fue más receptivo que esperaba. El proyecto se completó sin complicaciones. Ubicación segura establecida". La investigación también reveló que Thompson había utilizado su posición para acceder ilegalmente a registros estudiantiles de múltiples distritos escolares. Había hackeado sistemas informáticos primitivos en los años 90 y posteriormente había utilizado su acceso legítimo como administrador para obtener información personal sobre estudiantes en conferencias y eventos interestatales. Un descubrimiento particularmente escalofriante fue que Thompson había estado experimentando con sustancias para incapacitar a sus víctimas. En un laboratorio improvisado en su sótano, los investigadores encontraron evidencia de que había estado sintetizando rohypnol y otras drogas para facilitar sus crímenes. Sus notas detallaban experimentos con diferentes dosificaciones y métodos de administración, testados inicialmente en animales pequeños. El FBI expandió la investigación a nivel nacional, revisando casos similares en estados donde Thompson había viajado por motivos profesionales o personales. Se identificaron al menos 12 casos potencialmente conectados que requerían investigación adicional. La magnitud de los posibles crímenes de Thompson comenzó a emerger como algo mucho más extenso de lo que inicialmente se había sospechado. La esposa de Thompson, Mary Thompson, ahora de 69 años, fue sometida a interrogatorios extensivos. Había estado casada con Thompson durante 35 años y insistía en que nunca había sospechado nada. Robert siempre fue un hombre privado, explicó con voz temblorosa. Tenía su oficina en casa donde trabajaba en proyectos escolares. Yo respetaba su espacio. Ahora me pregunto qué más no sabía sobre el hombre con quien compartí mi vida. Los registros financieros de Thompson mostraron gastos inexplicables durante los últimos 30 años. Había estado usando efectivo para compras grandes, había alquilado unidades de almacenamiento en múltiples ciudades bajo nombres falsos, y había realizado viajes frecuentes que no correspondían con actividades profesionales documentadas. El total de gastos no explicados alcanzaba más de $150,000, sugiriendo una operación criminal sofisticada y de largo plazo. La comunidad de Cedar Ridge enfrentó una crisis de confianza que se extendió mucho más allá del caso individual. Los padres comenzaron a cuestionar a otros empleados escolares de larga data, las matriculaciones en la escuela secundaria local disminuyeron, y varias familias se mudaron del pueblo. El trauma colectivo requirió la intervención de psicólogos especializados en trauma comunitario. La Junta Escolar de Cedar Ridge estableció un fondo de $2 millones para financiar terapia gratuita para cualquier estudiante o ex estudiante que hubiera tenido contacto con Thompson durante su carrera. Más de 200 personas se registraron para recibir servicios de salud mental, muchas reportando por primera vez encuentros incómodos que habían minimizado durante años. Un estudio psicológico comisionado por el distrito escolar reveló que Thompson había exhibido un patrón de grooming institucional, utilizando su autoridad para normalizar comportamientos inapropiados gradualmente. Había creado una cultura donde los estudiantes se sentían obligados a cumplir con solicitudes inusuales sin cuestionar su legitimidad. El caso Thompson llevó a cambios legislativos a nivel estatal en Texas. Se aprobó la ley Jason-Miller que requiere verificaciones de antecedentes psicológicos más rigurosas para empleados educativos, monitoreo obligatorio de comunicaciones entre personal y estudiantes, y protocolos mejorados para reportar comportamiento sospechoso. La Universidad de Texas estableció un programa de investigación dedicado al estudio de predadores institucionales, utilizando el caso Thompson como estudio base. El programa busca desarrollar métodos para identificar tempranamente a individuos que podrían abusar de posiciones de confianza en entornos educativos. Durante su juicio, que duró 3 meses, Thompson finalmente reveló detalles adicionales sobre sus crímenes.
Bajo intenso interrogatorio, admitió haber matado a al menos 4 estudiantes durante su carrera, incluidos David González y otros 2 casos que las autoridades no habían conectado previamente. Sus confesiones fueron grabadas meticulosamente, proporcionando evidencia crucial para cerrar múltiples casos fríos. La declaración de impacto de la víctima leída por Michael Miller, padre de Jason, durante la sentencia se convirtió en un momento definitorio del juicio. Robert Thompson no solo mató a nuestro hijo, dijo Miller con voz quebrada. Destruyó nuestra confianza en las instituciones que se supone deben proteger a nuestros niños. Robó la inocencia de una comunidad entera y dejó cicatrices que nunca sanarán completamente. Emma Collins, anteriormente Richardson, testificó sobre el impacto duradero de la desaparición de Jason en su vida. Durante 27 años, me culpé por no haber ido con Jason cuando salió del gimnasio esa noche, testificó. Thompson no solo me robó a mi primer amor, sino que me robó décadas de paz mental. Espero que ningún otro joven tenga que experimentar lo que Jason sufrió. El juez Samuel Harrison, al pronunciar la sentencia, describió los crímenes de Thompson como una traición fundamental de la confianza pública que sacude los cimientos de nuestro sistema educativo. Thompson fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que moriría en prisión. Este caso causó que se revisaran los protocolos de seguridad en Cedar Ridge y en todo Texas. Ahora la permanencia de los maestros solos con estudiantes está sujeta a reglas estrictas, las evaluaciones psicológicas se hicieron obligatorias, y se establecieron sistemas de monitoreo continuo. La muerte de Jason se convirtió en una advertencia para proteger a las generaciones futuras. La investigación completa tomó 2 años adicionales, con equipos forenses trabajando en múltiples estados para exhumar evidencia y cerrar casos relacionados. Al final, Thompson fue conectado definitivamente a 7 homicidios y múltiples casos de acoso y abuso durante una carrera criminal que abarcó más de 3 décadas. Cedar Ridge estableció el Centro de Recursos Jason Miller en 2025, un facility que proporciona educación sobre seguridad personal y apoyo para víctimas de crímenes. El centro también mantiene una base de datos nacional de casos similares y trabaja con fuerzas del orden para prevenir tragedias futuras. La investigación reveló que Thompson había desarrollado una red de contactos con otros individuos de mentalidad similar a través de conferencias educativas y grupos profesionales. Durante la década de 1990, había mantenido correspondencia regular con al menos 5 otros administradores escolares en diferentes estados, utilizando códigos para discutir lo que las autoridades ahora sabían eran estrategias para identificar y acercarse a estudiantes vulnerables. Estas comunicaciones, encontradas en una caja fuerte oculta detrás de una pared falsa en su garaje, revelaron una red informal pero coordinada de predadores operando en sistemas educativos a través del país. Los nombres en esta correspondencia llevaron a investigaciones adicionales en California, Oklahoma, Florida y Minnesota, resultando en al menos 3 arrestos adicionales y la reapertura de docenas de casos fríos. El Dr. Patricia Fernández, criminóloga de la Universidad de Houston especializada en predadores institucionales, fue consultada para analizar los patrones de comportamiento de Thompson. Su análisis reveló técnicas sofisticadas de manipulación que habían evolucionado durante décadas. Thompson no era un criminal oportunista, explicó. Era un predador sistemático que había perfeccionado métodos para identificar, aislar y victimizar estudiantes mientras mantenía una fachada de respetabilidad profesional. Los métodos de Thompson incluían el uso de proyectos especiales como pretexto para tiempo privado con estudiantes, la creación de situaciones donde los estudiantes se sentían obligados a cumplir con solicitudes inusuales por respeto a la autoridad, y la implementación gradual de límites inapropiados que normalizaban el comportamiento predatorio. Había documentado meticulosamente estas técnicas en manuales escritos a mano que aparentemente planeaba compartir con otros miembros de su red. La revisión de registros telefónicos que se extendía hasta 1985 mostró un patrón de llamadas a números en múltiples estados durante periodos que coincidían con desapariciones sin resolver.
Thompson había utilizado teléfonos públicos y posteriormente teléfonos celulares prepagados para mantener comunicación con su red, creyendo que estas precauciones lo protegerían de detección. Un descubrimiento particularmente perturbador fue que Thompson había estado utilizando su acceso a registros educativos para crear perfiles psicológicos de estudiantes potenciales. Había desarrollado un sistema de puntuación basado en factores como estabilidad familiar, rendimiento académico, actividades extracurriculares, y lo que él llamaba susceptibilidad a la autoridad. Los estudiantes con puntuaciones más altas se convertían en objetivos prioritarios. La investigación forense de su computadora personal, que había intentado destruir antes de su arresto, reveló años de investigación sobre sus víctimas y víctimas potenciales. Había utilizado Internet para investigar familias, buscar información sobre estudiantes en redes sociales primitivas, y mantener archivos detallados sobre los horarios y actividades de docenas de jóvenes. Los registros médicos obtenidos de múltiples proveedores de salud revelaron que Thompson había consultado con al menos 8 psiquiatras diferentes entre 1980 y 2010, siempre bajo nombres falsos y pagando en efectivo. Había sido prescrito medicamentos para trastornos de personalidad y había participado en terapia de grupo para adicciones comportamentales, pero siempre abandonaba el tratamiento cuando los terapeutas comenzaban a hacer preguntas más específicas sobre la naturaleza de sus impulsos. La esposa de Thompson, Mary, eventualmente reveló información adicional después de meses de terapia psicológica. Había notado comportamientos extraños durante años, pero había sido sistemáticamente gaslighted por Thompson para creer que sus preocupaciones eran infundadas. Robert me hacía sentir como si estuviera loca por cuestionar cosas que parecían extrañas. Testimonio en una sesión con investigadores. Controlaba cada aspecto de nuestras finanzas, nuestras actividades sociales, incluso qué programas de televisión podíamos ver. Mary reveló que Thompson había insistido en que nunca tuvieran hijos, afirmando que no quería las responsabilidades financieras de la paternidad. Ahora se daba cuenta de que esta decisión probablemente había sido motivada por sus impulsos predatorios hacia menores. También recordó múltiples ocasiones cuando Thompson había regresado a casa tarde de eventos escolares con explicaciones vagas sobre sus actividades. La investigación expandida reveló que Thompson había utilizado su posición para influenciar las políticas disciplinarias de la escuela de maneras que le daban más acceso privado a estudiantes. Había implementado un sistema de mentoría individual para estudiantes con problemas académicos o disciplinarios, asegurándose de que estas sesiones ocurrieran en su oficina privada sin supervisión adicional. Los registros de estas sesiones de mentoría, encontrados en archivos que Thompson había mantenido meticulosamente, revelaron un patrón de escalada gradual en el contacto físico y las conversaciones inapropiadas. Había documentado las reacciones de los estudiantes, identificando aquellos que parecían más susceptibles a manipulación adicional y aquellos que requerían métodos más agresivos de control. Un análisis detallado de los horarios de trabajo de Thompson reveló que había utilizado su acceso después de horas para crear oportunidades para sus crímenes. Tenía llaves maestras para todo el edificio escolar y frecuentemente trabajaba solo los fines de semana y durante las vacaciones, periodos cuando era menos probable que fuera interrumpido o observado por otros miembros del personal. La construcción del cuarto de almacén donde escondió el cuerpo de Jason había sido supervisada personalmente por Thompson durante una renovación en 1994. Había modificado los planos originales para crear un espacio oculto adicional, ostensiblemente para almacenamiento de archivos sensibles, pero en realidad para tener un lugar donde esconder evidencia de sus crímenes. Los análisis forenses del cuarto revelaron evidencia de que había sido utilizado para múltiples propósitos a lo largo de los años. Se encontraron rastros de sangre de al menos 3 individuos diferentes, químicos utilizados para limpieza e intento de destrucción de evidencia, y residuos de sustancias utilizadas para preservar materiales biológicos que Thompson aparentemente guardaba como trofeos. La investigación también reveló que Thompson había estado documentando fotográficamente sus crímenes. Se encontraron cámaras especializadas y equipos de revelado en un laboratorio oculto en su sótano,
junto con químicos para el procesamiento de fotografías. Aunque muchas de estas imágenes habían sido destruidas antes de su arresto, los investigadores recuperaron suficiente evidencia para confirmar la existencia de documentación visual de sus crímenes. El impacto en la comunidad de Cedar Ridge se extendió mucho más allá del trauma inicial. El pueblo experimentó un éxodo de familias jóvenes, una caída en los valores de propiedades, y una crisis de confianza en las instituciones locales que requirió años para comenzar a sanar. La escuela secundaria local experimentó una disminución del 40% en matriculaciones, forzando recortes significativos en programas y personal. La Iglesia Metodista de Cedar Ridge, donde Thompson había sido un miembro activo durante 20 años, enfrentó su propia crisis cuando se reveló que había utilizado actividades de la iglesia como oportunidades adicionales para identificar y acercarse a jóvenes. El pastor, reverendo James Mitchell, renunció después de admitir que había ignorado señales de advertencia porque no podía creer que alguien tan dedicado a servir jóvenes pudiera tener intenciones malévolas. Los efectos psicológicos en ex-estudiantes de Thompson fueron extensos y duraderos. Más de 150 individuos se presentaron durante la investigación reportando encuentros incómodos, manipulación emocional o comportamiento inapropiado que habían minimizado o suprimido durante años. Muchos describieron años de ansiedad, dificultades en relaciones interpersonales y problemas de confianza que ahora podían conectar directamente con sus experiencias con Thompson. Un grupo de apoyo establecido para víctimas de Thompson y sus familias creció a más de 200 miembros, convirtiéndose en un recurso permanente para la comunidad. Las sesiones de terapia grupal revelaron patrones similares de trauma y manipulación que ayudaron a los investigadores a entender mejor la extensión total de los crímenes de Thompson. La investigación final, completada en 2026, conectó definitivamente a Thompson con 11 homicidios confirmados, múltiples casos de agresión sexual, y un patrón de abuso psicológico que había afectado a cientos de estudiantes durante su carrera de 33 años en educación. Su red de contactos resultó en investigaciones adicionales que llevaron al procesamiento de otros 6 individuos en diferentes estados. El Centro de Recursos Jason Miller se expandió para convertirse en un modelo nacional para la prevención de abuso institucional. El centro desarrolló protocolos de entrenamiento que fueron adoptados por distritos escolares en todo el país, y estableció una base de datos nacional para rastrear patrones de comportamiento sospechoso entre educadores. La película documental Máscaras de Confianza, producida en 2027, ganó múltiples premios y generó conversaciones nacionales sobre la necesidad de mayor supervisión y transparencia en instituciones educativas. La película incluía entrevistas extensas con víctimas sobrevivientes, investigadores y expertos en comportamiento criminal que ayudaron al público a entender cómo los predadores operan en posiciones de confianza. El legado de Jason Miller se convirtió en mucho más que una tragedia personal. Su historia se convirtió en un catalizador para cambios sistemáticos que protegieron a innumerables otros jóvenes de sufrir destinos similares. Aunque su vida fue trágicamente cortada, su memoria sirvió como una fuerza poderosa para el bien que continuó protegiendo a las generaciones futuras. El análisis completo de la correspondencia de Thompson reveló detalles escalofriantes sobre la operación de su red criminal. Las cartas, escritas en códigos que tomaron meses descifrar, describían un sistema elaborado para compartir información sobre candidatos prometedores entre diferentes distritos escolares. Los miembros de la red se referían a sí mismos como educadores dedicados, y utilizaban terminología académica para enmascarar sus actividades criminales. Una carta particularmente perturbadora de 1994, dirigida a un contacto en California identificado solo como Profesor M, detallaba métodos para identificar estudiantes con potencial especial para programas avanzados. El lenguaje codificado describía técnicas para determinar que estudiantes tenían menos probabilidades de reportar comportamiento inapropiado, basándose en factores como dinámicas familiares, autoestima y aislamiento social.
La investigación reveló que Thompson había sido considerado un mentor dentro de esta red, habiendo desarrollado lo que otros miembros describían como técnicas innovadoras para el desarrollo estudiantil. Sus métodos incluían la creación de dependencia emocional en los estudiantes, el uso de chantaje académico para mantener silencio, y la implementación gradual de contacto físico inapropiado que comenzaba con gestos aparentemente paternales. Los registros financieros mostraron que Thompson había estado enviando dinero regularmente a una cuenta en las Islas Caimán, aparentemente como parte de un fondo común utilizado por la red para legal fees, sobornos y gastos operacionales. Durante los últimos 15 años de su carrera, había contribuido más de $75,000 a este fondo, dinero que había sido desviado de cuentas escolares y programas estudiantiles. La investigación forense de su casa reveló una biblioteca extensa de literatura sobre psicología infantil, técnicas de manipulación y casos legales relacionados con abuso institucional. Thompson había estudiado meticulosamente las fallas en investigaciones previas, utilizando este conocimiento para perfeccionar sus propios métodos de evasión. Había mantenido archivos detallados sobre técnicas forenses y había modificado continuamente sus operaciones para evitar detección. Un descubrimiento particularmente perturbador fue que Thompson había estado utilizando estudiantes como reclutadores involuntarios, manipulándolos para que identificaran compañeros que podrían ser vulnerables. Utilizaba programas de mentoría entre pares y actividades de liderazgo estudiantil como mecanismos para obtener información sobre la vida personal y familiar de otros estudiantes. Los registros médicos revelaron que Thompson había consultado con múltiples especialistas sobre trastornos del sueño y estrés laboral, pero en realidad había estado buscando medicamentos que pudiera usar para incapacitar a sus víctimas. Había acumulado un arsenal de sustancias prescritas legítimamente pero utilizadas para propósitos criminales, incluyendo sedantes, relajantes musculares y medicamentos para la ansiedad. La tecnología utilizada por Thompson había evolucionado significativamente durante su carrera criminal. En los años 80, había dependido de métodos analógicos como fotografía con película y correspondencia física. Para los años 90, había comenzado a utilizar computadoras primitivas para mantener bases de datos de víctimas potenciales. Para el 2000, había adoptado Internet y dispositivos digitales para coordinar con su red y documentar sus actividades. El análisis de dispositivos de almacenamiento encriptados encontrados en su casa reveló vídeos y fotografías que documentaban no solo sus propios crímenes, sino también material compartido por otros miembros de la red. Esta evidencia fue crucial para identificar y procesar a otros miembros de la organización criminal, resultando en arrestos en 8 estados diferentes. La investigación también reveló que Thompson había utilizado su posición para influenciar las políticas de contratación del distrito escolar. Había recomendado y ayudado a contratar a al menos 3 otros individuos que posteriormente fueron arrestados por crímenes similares. Esta red de empleados comprometidos había creado una cultura institucional que facilitaba el abuso mientras suprimía reportes y investigaciones. Los registros de recursos humanos mostraron que Thompson había intervenido en múltiples ocasiones cuando se presentaron quejas sobre el comportamiento de otros empleados. Había utilizado su autoridad para minimizar investigaciones, reasignar personal problemático en lugar de terminar su empleo, y crear narrativas que protegían a miembros de su red mientras desacreditaban a sus acusadores. Un análisis detallado de los procedimientos disciplinarios durante el tenure de Thompson reveló un patrón sistemático de protección para empleados masculinos acusados de comportamiento inapropiado, mientras que empleados femeninos que reportaron preocupaciones enfrentaron represalias profesionales. Esta discriminación había sido tan sutil que había pasado inadvertida durante décadas, pero se volvió evidente cuando se examinó en el contexto de la actividad criminal conocida. La investigación expandida reveló que Thompson había estado utilizando fondos escolares para financiar viajes que no tenían propósitos educativos legítimos.
Había asistido a conferencias ficticias que en realidad eran reuniones de su red criminal, había alquilado instalaciones para entrenamientos de personal que nunca ocurrieron, y había utilizado vehículos escolares para transportar evidencia y víctimas. Los registros de mantenimiento del edificio escolar mostraron que Thompson había autorizado múltiples renovaciones de seguridad, que en realidad habían sido diseñadas para crear espacios ocultos y eliminar supervisión en áreas clave. Había instalado cerraduras adicionales en su oficina, había creado accesos privados a áreas del sótano, y había modificado el sistema de cámaras de seguridad para crear puntos ciegos estratégicos. El testimonio de ex-empleados reveló que Thompson había cultivado una atmósfera de miedo e intimidación que había prevenido reportes de actividad sospechosa. Había utilizado su conocimiento de información personal sobre otros empleados para mantener silencio, había amenazado carreras profesionales, y había creado un ambiente donde cuestionar su autoridad era considerado deslealtad institucional. La investigación psicológica post-mortem de sus víctimas reveló patrones de trauma que se extendían mucho más allá de los actos criminales específicos. Thompson había utilizado técnicas de manipulación psicológica que habían resultado en damaje emocional a largo plazo, incluyendo trastornos de ansiedad, depresión, dificultades en relaciones interpersonales, y problemas con autoridad y confianza. Los registros de terapia de víctimas supervivientes revelaron que muchas habían experimentado años de autoculpa, pensando que de alguna manera habían invitado el comportamiento inapropiado de Thompson. Su habilidad para manipular la percepción de los eventos había resultado en víctimas que cargaban responsibility emocional por los crímenes cometidos contra ellas. Un estudio longitudinal de los ex-estudiantes de Cedar Ridge durante el periodo de Thompson reveló tasas estadísticamente significativas de problemas de salud mental, abuso de sustancias, y dificultades académicas /profesionales en comparación con cohortes de otras escuelas. El impacto de su presencia había afectado negativamente a toda la población estudiantil, no solo a sus víctimas directas. La investigación también reveló que Thompson había estado utilizando técnicas de gaslighting institucional, manipulando récords académicos y disciplinarios para crear narrativas que apoyaban sus versiones de eventos controvertidos. Había alterado calificaciones, había falsificado comunicaciones con padres, y había creado documentación fraudulenta para protegerse de investigaciones potenciales. Los análisis forenses de documentos escolares revelaron que Thompson había estado operando esencialmente como un criminal encubierto dentro de la institución educativa. Había utilizado todos los recursos disponibles: autoridad, acceso, información, instalaciones y personal, para facilitar y encubrir sus actividades criminales durante más de 3 décadas. El impacto financiero total de los crímenes de Thompson en el distrito escolar se estimó en más de $2.50 millones, incluyendo fondos robados, costos de investigación, settlements legales y gastos de renovación de seguridad. El distrito enfrentó múltiples demandas civiles que resultaron en settlements adicionales totalizando más de $15 millones. La reforma institucional que siguió al caso Thompson fue extensiva y costosa. El distrito implementó nuevos protocolos de supervisión, instaló sistemas de monitoreo comprensivos, estableció procedimientos de reporte mejorados, y contrató personal adicional dedicado específicamente a la protección estudiantil. Estos cambios requirieron un aumento del 30% en el presupuesto operacional del distrito. El caso también resultó en cambios en la legislación estatal que expandieron los requisitos de verificación de antecedentes para empleados educativos, establecieron protocolos mandatory para reportar sospechas de abuso, y crearon oversight agencias independientes para investigar alegaciones contra personal escolar. Estas reformas fueron posteriormente adoptadas como modelos en otros estados. La red criminal de Thompson fue completamente desmantelada durante una operación coordinada del FBI que resultó en más de 200 arrestos en 15 estados. La operación, denominada Proyecto Aula Limpia, fue una de las investigaciones más extensas de abuso institucional en la historia americana, requiriendo la cooperación de más de 50 agencias de law enforcement diferentes.
Los miembros de la red habían estado operando durante décadas, utilizando posiciones en educación, youth programs, y organizaciones religiosas para acceder a víctimas menores. La investigación reveló que habían victimizado a más de 2,000 niños durante un periodo de 40 años, utilizando métodos sofisticados de reclutamiento, control y silenciamiento que habían evadido detección durante generaciones. El trial de Thompson duró 8 meses y incluyó testimony de más de 150 witnesses, incluyendo víctimas supervivientes, experts forenses y law enforcement officials. Su conviction en todos los charges resultó en múltiples sentencias de vida sin posibilidad de parole, asegurando que nunca saldría de prisión. Durante su sentencing, Thompson ofreció una final statement que shockó incluso a observadores experimentados del sistema legal. En lugar de mostrar remorse, utilizó la oportunidad para justificar sus acciones y expresar pride en lo que describió como relaciones especiales con sus víctimas. Esta display de narcisismo sin arrepentimiento solidificó la percepción pública de él como un sociópata irredeemable. El legado del caso Thompson se extendió mucho más allá de CDRI, convirtiéndose en un case study utilizado en law enforcement training, programas de educación para padres, y currícula de protección infantil a nivel nacional. Su historia sirvió como una warning poderosa sobre los dangers de confiar ciegamente en figuras de autoridad y la importancia de crear sistemas de accountability robustos en instituciones que sirven a menores. El Centro de Recursos Jason Miller se convirtió en un líder nacional en prevención de abuso institucional, desarrollando programas y resources que fueron adoptados por schools, youth organizations y religious institutions en todo el país. El centro también estableció un Scholarship Fund que ha proporcionado educación universitaria gratuita a más de 200 survivors de abuso institucional. La historia de Jason Miller se convirtió en required reading en programas de educación para teachers y administrators, serving como un reminder constante de la responsibility que tienen los educadores de proteger a los estudiantes bajo su care. Su memoria continúa inspirando efforts para crear safe learning environments y prevent tragedies similares. Esta historia trágica que salió a la luz después de 27 años no solo sacudió a un pequeño pueblo de Texas, sino que expuso un patrón nacional de predadores operando dentro de sistemas educativos. La red criminal que Thompson había ayudado a establecer fue completamente desmantelada, resultando en justicia para cientos de víctimas y sus familias que habían esperado décadas por respuestas. Aunque la justicia finalmente llegó, el caso sirvió como un recordatorio doloroso pero necesario de que los monstruos a menudo se esconden detrás de las máscaras más respetables. El alma de Jason Miller había encontrado paz, su familia había experimentado el cierre, y su asesino había encontrado su castigo, pero las cicatrices de su traición continuarían sanando durante generaciones, mientras que las reformas inspiradas por su muerte continuarían protegiendo a los jóvenes del futuro, asegurando que su sacrificio no había sido en vano.